Vamos a hablar sobre las imágenes mamarias en la mujer embarazada y lactante. Los objetivos son reevaluar lo que son los cambios en el manejo de la evaluación de la paciente embarazada y lactante. Vamos a revisar los nuevos criterios del Colegio Americano de Radiología sobre lo que es apropiado en estas mujeres, tanto las de riesgo promedio como las de riesgo alto. Vamos a revisar los cambios fisiológicos y por imágenes normales durante el embarazo y la lactancia y los hallazgos de entidades benignas y malignas asociadas al embarazo y la lactancia. Esto está un poquito aquí estable. Bueno, ¿cuáles son los mitos existentes sobre el embarazo y las imágenes mamarias? Primero, pocas mujeres tienen hijos después de los 40. El CA de mama durante el embarazo es poco frecuente. El riesgo al feto por irradiación durante una mamografía es muy alta y por lo tanto no se debe hacer. La sensibilidad y la especificidad de la mamografía es baja debido a los cambios fisiológicos. Los conceptos tradicionales es que no se debe hacer tamizaje ni durante el embarazo ni la lactancia, pues primero porque no se justifica y segundo porque no vamos a ver nada. Se hace poca mamografía diagnóstica durante el embarazo o la lactancia, o sea, ni tamizaje ni diagnóstico. La ecografía o el ultrasonido es la modalidad más usada y en términos generales tenemos un poco de temor de hacer biopsias. No existen estudios randomizados para este cohorte de pacientes y hasta ahora no han existido unas pautas establecidas. ¿Cuáles son los verdaderos hechos? Estamos viendo un aumento muy importante y significativo en los embarazos en mujeres mayores, especialmente mayores de los 40 y muchas de ellas con muchos tratamientos hormonales por infertilidad. Estamos viendo que las mujeres están muy decididas a prolongar sus periodos de lactancia, pues inclusive más de 6 meses. Tenemos mayor información acerca de los riesgos y las mutaciones genéticas y por lo tanto vamos a identificar más pacientes de alto riesgo cuando son jóvenes y pues volvemos a la recomendación actual del Colegio Americano de Radiología y es hacer una evaluación de riesgo vital de cáncer en las mujeres mayores de 30 años para ver qué debemos estar haciendo con ellas. El cáncer de mama asociado al embarazo, que se define como aquel que ocurre durante el embarazo o hasta un año después del embarazo, afecta a uno en 3.000 a 10.000 embarazos, o sea, realmente no es muy frecuente, pero sí llega a ser el 3% de todos los cánceres de mama. Y desafortunadamente, generalmente lo vamos a diagnosticar en un estadio tardío. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen unos senos turgentes, se sienten bolas por todas partes, van donde el médico las toca y dice eso no es nada, eso es el embarazo. Les hacemos si acaso un estudio y decimos eso no es nada. Entonces, desafortunadamente, estamos diagnosticándolas en forma tardía. Y si miramos el subgrupo de las pacientes de alto riesgo genético, tienen un riesgo mucho mayor que la población general, especialmente, pues, o sea, empezando desde los 25 años y hasta los 40 años. Tienen un riesgo de 3.8% anual de tener un cáncer de seno. Y entre los embarazos y los periodos de lactancia prolongados están excediendo los intervalos normales de tamizaje de un año. En esta evaluación reciente, ahora del 2019, que fue una evaluación de los estudios existentes sobre el manejo de las pacientes de alto riesgo, durante cáncer y durante el embarazo y durante la lactancia, se encontró lo siguiente. Encontraron solo 16 estudios que que ameritaban revisión. La mayoría de ellos eran revisiones narrativas o documentos de opinión experta o evidencia anecdótica. En esos estudios se recomendó que estas pacientes se deberían hacer autoexamen en 12 de los estudios durante el embarazo y en 6 durante la lactancia. Hubo 2 estudios que recomendó hacer mamografía durante la lactancia, 2 estudios resonancia magnética durante la lactancia. Y pues la conclusión de casi todos era que el ultrasonido no era apropiado para el tamizaje. Entonces, claramente no tenemos unas pautas claras ni para tamizaje ni para diagnóstico durante el embarazo o la lactancia. Vamos a ver lo que es la realidad de las dosis fetales por radiación durante la mamografía.
Se calcula que la dosis normal, lo que se considera aceptable de una mamografía de 2 proyecciones para ambos senos, es de 3 miligrays. Esto equivale a 7 semanas de radiación de fondo ambiental. O sea, pues que en principio ni siquiera es mucho. Si vamos a ver de esa radiación, que no es tanta, ¿cuánto le llega al feto? Le llega menos de 0.03 miligrays con las 2 proyecciones. O sea que es una 100.000ava, que no sé cómo decir eso, de la dosis que recibe el seno. Y si miramos que la dosis que se considera la dosis de umbral para efecto teratogénico, que son 50 miligrays, esto es menos, igual o menos que una milésima de esa dosis. O sea que realmente no tiene ningún problema, es seguro. Y si a eso le sumamos que le ponemos a la paciente un delantal plomado, eso absorbe la radiación y le va a reducir la dosis en 2 a 7 veces. Entonces, termina siendo una dosis casi que despreciable. De hecho, nosotros recientemente ya tomamos la medida del Colegio Americano de Radiología y es que ni siquiera estamos haciendo firmar a las pacientes consentimiento de no embarazo. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos sobreexagerando, pues, o exagerando la disminución de la sensibilidad. Sabemos que es una mamografía limitada, pero como vimos ese ejemplo tan hermoso de la doctora Uchida, ¿quién no ve eso en una mamografía? O sea, eso se ve. En el marco diagnóstico, o sea, en la paciente sintomática, vamos a poder encontrar algo en al menos 78 a 90% de las mujeres. Y lo que se recomienda en las que están lactando es lactar o hacer extracción con bomba justo antes de la mamografía para disminuir pues la cantidad de leche y la densidad que eso genera en el seno para aumentar la sensibilidad. Solo para darles un ejemplo, pues me pareció un caso muy bonito de una paciente que el bebé solamente quería lactar de un lado. Miren la diferencia que produce en el seno la simetría, ¿no? Bueno, la ecografía en el marco diagnóstico, en la situación diagnóstica de una lesión palpable, tiene una sensibilidad que se acerca al 100%. No se ha estudiado realmente su efecto, su poder, pues su efectividad como método de tamizaje en las pacientes embarazadas, pero sabemos que en la población general tiene una sensibilidad del 29 al 52%. El problema es la especificidad limitada, que como el embarazo produce tanta lesión y tanta cosa, pues llegaríamos de pronto a tener muchos falsos positivos y muchas biopsias adicionales. La resonancia magnética durante el embarazo. Entonces, la resonancia tiene 3 efectos que ni siquiera están relacionados con el medio de contraste. Uno es el SAR, que es la absorción de energía que producen las ondas de radiofrecuencia y que llevan al aumento en la temperatura materna. Pueden llegar a aumentar de 2 a 2,5 grados si se deja en el imán durante media hora o 1 hora, y esto solo pudiera ser una causa de teratogénesis. Ahí está pues el límite máximo, que es de 4 vatios por kilogramo. Y obviamente esto aumenta dependiendo de la fuerza del imán. Entonces, en caso tal pues de que a una embarazada hay que meterla, es preferible meterla a un imán de 1.5 que a uno de 3T. La migración. Los campos magnéticos altos pueden afectar la migración y la proliferación y la diferenciación celular durante el primer trimestre. Entonces, de verdad, evitar hacer la resonancia durante el primer trimestre. Y el ruido acústico, especialmente en los imanes 3T, puede ser tan alto que puede llegar a afectar la audición fetal. Entonces se recomienda como el máximo 90 decibeles y en un 3T puede subir hasta 120. Miremos medios de contraste. Entonces, los medios yodados se consideran por la FDA como categoría B, o sea que no hay riesgo demostrado en los animales. Pudiéramos hacer ductografía, pero qué pereza, ¿quién quiere hacer ductografía? Pudiéramos estar haciendo las mamografías contrastadas, pero hay algo de preocupación por la tiroides fetal. El gadoliño se considera categoría C. O sea, existen problemas de teratogénesis en animales durante el embarazo, pero es seguro durante la lactancia. Menos del 0.4% pasa a la leche materna y de esta cantidad solo el 1% será absorbido por el bebé. O sea que en teoría una mujer que se tenga que hacer la resonancia con contraste puede salir a lactar al bebé.
pero ya vimos que hay riesgos, entonces la resonancia magnética como método de tamizaje no está recomendado en mujeres embarazadas de ningún perfil de riesgo, porque el gadolinio cruza la placenta, puede haber acumulación en el líquido amniótico y pues también existe el riesgo que pues no está documentado todavía porque pues son tan poquitas las pacientes, pudiera este medio de contraste al estar en contacto con el feto producir los cuadros de esclerosis nefrogénica, ¿cierto? Nefrogénica se llama. Puede ser considerado en las mujeres lactantes de alto riesgo, ya vimos, pues tiene una sensibilidad del 98% y es seguro. Idealmente tratar de esperar siquiera 3 mesecitos después de la lactancia para disminuir los efectos, especialmente ese realce de fondo que puede dificultar la evaluación. Entonces, con este marco pues, de introducción vamos a mirar lo que son los criterios apropiados de la evaluación de las mujeres embarazadas y lactantes que salió en el 2018. Esto realmente es relativamente nuevo y no muy conocido. Entonces, vamos a mirar lo que ellos dicen por cada categoría. Entonces, la primera variante, que es las mujeres lactantes, dice que la tomosíntesis o la mamografía puede ser apropiada, generalmente es apropiada en las pacientes durante la lactancia. El ultrasonido puede ser apropiado, o sea, no es lo mejor, pero se puede hacer. Y vemos que la resonancia magnética normalmente no es apropiado. Estamos hablando de tamizaje. Tamizaje en las mujeres embarazadas de alto riesgo menores de 30 años. Entonces, no se recomienda tamizaje en estas pacientes, en las pacientes menores de 30 años de riesgo promedio o intermedio, más sí en las mujeres de alto riesgo, menores de 30 años. O sea, obviamente sabemos cuáles son, pues mañana en la de alto riesgo vamos a hablar de eso, no antes de los 25 años. Entonces, la mamografía estaría indicada en las de riesgo, de alto riesgo, borremos, resonancia magnética no, mamografía sí, ¿sí? Entonces, mamografía y tomosíntesis en las pacientes de alto riesgo, menores de 30 años, sí, ultrasonido pudiera ser apropiado, nuevamente resonancia nada. Mujeres entre los 30 y 39 años, entonces no se recomienda el tamizaje en las de riesgo promedio, pero sí en las de riesgo alto. Entonces, mamografía, tomosíntesis y ultrasonido pudiera. En las mujeres de 40 años o mayores de cualquier riesgo, bajo, intermedio o alto, se recomienda tamizaje mamográfico. Puede ser incluso con tomosíntesis. Entonces, resumamos, porque los cuadritos son confusos. Entonces, durante la lactancia y el embarazo, si es de menos de 30 años de alto riesgo, tamizaje mamográfico. De 30 a 39 de riesgo elevado, intermedio o alto, sí tamizaje. Y por encima de los 40, cualquier riesgo. ¿Okay? Que esto es como una cosa diferente a lo que hemos estado acostumbrados a manejar. En el marco diagnóstico, o sea, una mujer con embarazo y masa palpable, la ecografía puede ser el primer estudio que se hace. Vamos a tratar de descartar lesiones benignas, tales como los quistes o los galactoceles. La sensibilidad para encontrar cáncer en una masa palpable se acerca al 100%. Y eso sí, tenemos que tener cautela con las lesiones que parecen benignas, porque vamos a ver, estas pacientes tienden a tener un alto porcentaje de carcinomas triple negativos que tienden a tener apariencia más benigna. Entonces, en estas pacientes, el ultrasonido es apropiado. Dependiendo de los hallazgos en el ultrasonido, podemos pasar a hacer mamografía, pero empezar con el ultrasonido, que nos va a resolver la mayoría de los problemas. La mujer embarazada o lactante que se presenta con secreción sanguinolenta. Esto puede llegar a ocurrir hasta el 20% de las pacientes, especialmente durante el tercer trimestre. Lo llaman el síndrome de la tubería oxidada, o pues en inglés el Rusty Pipe Syndrome. Parece que sucede por proliferación epitelial, se hace una neoformación capilar, puede haber trauma, microtrauma, hay sangradito.
Generalmente es benigno y autolimitado, pero si es persistente puede ser un signo de carcinoma mamario hasta en un 3%, especialmente si hay una masa asociada. Entonces, ¿qué se recomienda en estas pacientes? Empezar con el ultrasonido. Si no hay algo que nos dé información, podemos seguir con la mamografía. En pacientes a quienes se les diagnostica el cáncer y hay que hacer una evaluación, un estadiaje locorregional. ¿Por qué estadiarlas? Pues primero porque no debemos dar quimioterapia en el primer trimestre, la podemos dar en el segundo. En una paciente con un carcinoma muy severo y en un estadio temprano de embarazo, pues darle a la paciente la información de lo que tiene para que tome decisiones si piensa terminar el embarazo o no. Pues, o sea, yo sé que es un tema delicado y especialmente aquí, pero pues se tiene que considerar. Con ultrasonido, pues sabemos que es muy bueno, pero es operador dependiente, muy bueno para evaluar la axila y para ver la respuesta a la quimioterapia si se necesita. Y después del parto, la resonancia magnética. Entonces, en paciente con cáncer nuevo, podemos usar tanto la mamografía como el ultrasonido y pues especialmente recordar mirar la axila para ese estadiaje. Bueno, el estadiaje con resonancia magnética, pues ya vimos que durante el embarazo no, pero en el posparto sí. A veces vemos que tratan de adelantar el parto unas semanas, tratan de aguantar el embarazo. Después de esto, pues ya sí podemos hacer la evaluación. La sensibilidad es del 100 al 98%, vamos a encontrar multicentricidad si la hay, podemos tener una mejor evaluación del tamaño tumoral, descartar enfermedad contralateral y pues sabemos que el cambio quirúrgico puede suceder hasta en el 28% de los casos. ¿Y qué de los procedimientos, las biopsias? La lidocaína o silocaína subcutánea segura, no tiene ningún problema. Hay un riesgo mayor de sangrado e infección por el aumento en la vascularidad y existe el riesgo de la fístula láctea. Cositas que se pueden hacer para tratar de evitar la fístula. Decirle a la paciente que el lácteo se haga una extracción justo antes del procedimiento, ponerle hielito durante 5 minutos en el área en general donde se va a hacer la biopsia, usar la aguja de menor calibre que se pueda, después de la biopsia hacer una buena compresión, o sea, y no sacar muchos especímenes, o sea, los que se necesiten para hacer el diagnóstico. Y durante las primeras 24 horas recomendarle a la paciente que se haga una extracción frecuente para tratar de evitar la turgencia del seno que va a minimizar la presencia de pues, que ocurra una fístula. Y eso sí, recomendarle a la paciente que descarte la leche que saque durante las primeras 24 horas porque va a haber sangrecita y va a haber silocaína, entonces mejor descartarla. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos del embarazo que influyen sobre las imágenes? Pues el aumento hormonal de estrógeno y progesterona. Obviamente esto pues provoca todos los cambios en el sistema ductal de desarrollo y arborización, el crecimiento de los ductos y de los lobulillos. La progesterona capacita a los alvéolos para que puedan producir calostro inicialmente, no la leche. Y todo esto lleva aumento en el líquido del seno, lo cual produce aumento en el tamaño, en la ecogenicidad por ecografía y la densidad por mamografía. Y produce pues muchas estructuras tubulares que van a estar llenas de calostro. También vamos a ver hipervascularidad. Y durante la lactancia, pues la prolactina, como sabemos, va a provocar un aumento de la leche y todo esto pues lleva a un aumento mayor en tamaño y densidad de los senos, cambia la forma del seno, la forma del pezón y en la resonancia magnética vamos a ver un aumento en el realce de fondo. Esta es la ecografía de una mujer embarazada, vemos que se ve el tejido muy ecogénico y es por la superposición de todos esos pequeños ductos llenos de calostro que producen ese aumento en la ecogenicidad y del refuerzo acústico posterior. Vemos la hipervascularidad retroareolar, que es más frecuente en la lactancia, que a veces nos preocupa. Esta es la misma paciente 3 meses después de terminar la lactancia, o sea, pues que son muchos los efectos de todos esos cambios hormonales. Aquí vemos la misma paciente durante la lactancia, miren y después, miren la diferencia en el tamaño, la densidad, la forma del pezón,
la forma del complejo pezón areolar pues tan denso como ingurgitado. Durante la lactancia, pues como ya dijimos, va a haber aumento en la resonancia. Esto es, sí, de la resonancia vamos a ver nuevamente lo mismo, el aumento en el tamaño, aumenta la señal T2 y aumento en la vascularidad en general y el realce del fondo. Aquí vemos una mamografía de una mujer lactante, muy frecuente ver esos ganglios aumentados de tamaño como reactivos, que a veces nos preocupan, pero si son bilaterales y simétricos, pues suponemos que son normales, ¿no? Y vemos aquí un caso interesante de una paciente que había tenido un cáncer en el seno derecho, por lo tanto no lactaba de este seno, únicamente del seno izquierdo, y vemos los cambios en la señal T2, esta es una imagen de supresión de grasa T2, vemos la diferencia en el realce de fondo en esta paciente y vemos pues inclusive diferencias en las características dinámicas de lactante versus no lactante. Y después de terminar la lactancia, miren cómo cambia todo, ¿no? Desaparece todo ese realce de fondo, quedó esta área de captación en no masa que biopsiamos y fueron cambios fibroquísticos normales. Vamos a revisar lo que son los cambios, las patologías más comunes durante el embarazo y lactancia. Los benignos van a ser el adenoma lactante o el fibroadenoma, pues son diferentes pero muy parecidos. El galactocele, el absceso, la mastitis, los cambios fibroquísticos y dentro de los malignos, pues el cáncer asociado al embarazo, linfoma, leucemia y sarcoma, que son extremadamente raros. El adenoma del lactante es más común durante el tercer trimestre y durante la lactancia. Tiende a ser una masa indolora, blanda, móvil, que tiende a involucionar después de la lactancia. En la histología tiene muchos elementos epiteliales con muy pocos elementos de estroma, o sea, muy poca fibrosis, a diferencia del fibroadenoma que tiende a tener más estroma y fibrosis. Por imágenes va a ser indistinguible del fibroadenoma. El problema es que tiende a tener microlobulaciones y ahí es donde nos asustamos. Y esas microlobulaciones son por los acinos distendidos y tienden a tener mucho refuerzo acústico posterior porque son muy secretores. Aquí vemos pues unos ejemplos de adenomas lactantes, pues prácticamente indiferenciables de un fibroadenoma, pero si uno ve este cambiecito aquí como angular, microlobulado, pues ya eso es un criterio de biopsia, ¿no? Esta misma paciente tenía otro fibroadenoma claro, entonces esto fue un adenoma lactante y esto un fibroadenoma. Aquí vemos otro adenoma lactante, nuevamente muy lobulado, pues ya se sobrepasan las lobulaciones que esperaríamos para un fibroadenoma y con mucho refuerzo acústico posterior. Los fibroadenomas en estas pacientes tienden a estar presentes desde antes del embarazo, pero por el influjo hormonal pueden crecer. Tienden a ser indoloros, firmes, cauchosos, pero igualmente por el crecimiento rápido a veces se pueden infartar y volverse muy dolorosos y presentar aspecto quístico por ultrasonido. Estos también tienen elementos de epitelio y estroma, pero tiende a haber más estroma. Esta era una paciente de 27 años que sabía que tenía su fibroadenoma desde antes del embarazo, pero apenas embarazó le empezó a crecer y llegó hasta 4.7 centímetros. Obviamente nos tocó meterle la aguja y pues salió fibroadenoma solito, tranquilito. Entonces ya manejo expectante después del embarazo para ver si involuciona y si no, pues posiblemente haya que resecarlo. Otra paciente con un fibroadenoma completamente pequeñito, normal, que estable. El galactocele tiende a suceder después de suspender la lactancia, pero puede aparecer en cualquier momento desde el tercer trimestre. Generalmente se da por obstrucción de algún ducto de leche y pues generalmente cuando ya se va volviendo muy espesa esa leche. La ecogenicidad varía dependiendo del contenido de leche versus agua a medida que se va absorbiendo el agua y podemos ver los niveles de líquido que son de grasa y líquido. No deben tener vascularidad intrínseca, sin embargo podemos ver vascularidad alrededor por compresión o por inflamación. La mayoría suelen resolverse después de la lactancia. Si vemos que hay una masa compleja quística, se debe por lo menos aspirar para cerciorarnos de que sí es leche solamente y también pues si son sintomáticos. Esta era una paciente, una pediatra, tenía un bebé de 3-4 semanitas y apareció con una masa de casi 5 centímetros. El marido también médico se estaba enloqueciendo.
La vimos y pues, o sea, parecía, pero miren la ecogenicidad, muy, muy ecogénico. Si uno no está pensando en que es un galactosele, puede pensar que es algo sólido, ¿no? Entonces se le mete la aguja, salió absolutamente todo. Le pedimos que volviera al terminar la lactancia y se había reacumulado, pero ya en esta ocasión pues ya no quiso que la volviéramos a aspirar. Otras veces vamos a ver que se resuelven espontáneamente, durante el embarazo y al año siguiente. O sea, mucha disminución en tamaño, pero es un galactosele. Y ocasionalmente suceden cosas como atípicas. Esta era una enfermera que se presentó con una masa palpable durante el embarazo, nunca consultó y vino después de que había terminado de lactar y veíamos este quiste oleoso calcificado y lo vemos aquí por ultrasonido, o sea que se pueden calcificar también y quedar como un quiste oleoso. La mastitis, más común durante la lactancia, con o sin absceso, ocurre por infección retrógrada por los pezones agrietados. Los agentes más comunes, el estafilococo y el estreptococo. La mastitis no complicada no requiere que hagamos imágenes. Si se diagnosticó por su médico tratante, le dio antibióticos o medidas locales y se mejoró, ya está. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer imágenes? Cuando hay ausencia de respuesta a los antibióticos, si la masa es fluctuante, si hay sospecha de absceso. Y a veces vamos a encontrar también una mastitis focal que puede tener un aspecto sólido. Aquí una mujer lactante, miren este absceso enorme, aspirado, y recordar, hay que hacer seguimiento hasta ver la involución, o sea, hasta que desaparezcan todos los cambios, no vaya a ser que haya un carcinoma inflamatorio escondido dentro de todo esto. Podemos ver paredes muy engrosados, se pueden ver como masas complejas, quísticas y sólidas, y aquí vemos pues el nivel líquido. La clínica es muy importante, aparición aguda, fiebre, enrojecimiento, pero de todas maneras aspirarlos, mandar el tejido para cultivo y para GRAM, se pueden empezar los antibióticos y esperar los resultados si hay que hacer cambio de antibiótico. Buena idea tener siempre como algún régimen de tratamiento pues, clásico, como el Keflex 500 miligramos cada 6 horas por 7 o 4 días. Y como dije, si no hay mejoría clínica en 2 a 3 días, pues repetir el ultrasonido a ver qué está pasando. Y si no, un seguimiento en 1 o 2 semanas y hasta ver resolución completa. Si no hay mejoría, se puede reaspirar. Ojo con los septos, si se ve una colección muy septada, pues por más que metamos una aguja, realmente no vamos a hacer nada y es posible que esas pacientes requieran una incisión y drenaje. Y si todo persiste o persiste el enrojecimiento de la piel, el engrosamiento de la piel, pensar en biopsia de piel para descartar el carcinoma inflamatorio. La mastitis focal es muy rara, pero puede verse como un área focal de dolor con induración e hiperemia y en el ultrasonido se puede ver como una lesión casi sólida. Vemos aquí, esta era un área muy focal de dolor con hipervascularización y vemos como a los 15 días ya había mejorado y prácticamente desaparecido. Miremos entonces lo del cáncer de mama asociado al embarazo. Como dijimos, es el cáncer que se presenta durante el embarazo o durante el primer año siguiente. Y es el cáncer invasivo más común de los embarazos y constituye el 10% de todos los cánceres mamarios diagnosticados en mujeres menores de 40 años. Como dijimos, desafortunadamente, casi siempre va a tener un diagnóstico tardío y la mayoría van a ser carcinomas ductales infiltrantes de alto grado con una gran incidencia, estrógeno negativo y triplet negativos y con mayor posibilidad y probabilidad de metástasis axilares. Muchas de estas mujeres sin historia familiar. ¿Será que el estado de embarazo empeora el pronóstico del cáncer? Pues eso está muy controvertido, no se sabe si el aumento de la mortalidad y recurrencia es por el embarazo mismo o por el retardo en el diagnóstico. Sin embargo, sí hay un ambiente hormonal y vascular que sí suena como que fuera muy provocativo para estos cánceres y ayudar a que se presenten en forma más agresiva. ¿Cuál es la presentación clínica? La misma que en una paciente no embarazada. Todos estos hallazgos los sabemos. Interesante el signo de rechazo de la leche. Parece que los bebés sienten alguna diferencia en la leche, puede ser por sangre o aspectos tumorales que vamos a saber, y rechazan ese seno. Entonces, por imágenes, igual las mismas características que las de las pacientes lactantes, pero como dijimos, en pacientes
como van a tener una alta incidencia de triples negativos, tener un umbral de valor más bajito para recomendar biopsia, porque sabemos que estas lesiones se pueden ver como lesiones benignas. Aquí pues vamos a ver muchos ejemplos de cánceres en mujeres embarazadas. Entonces vemos los tumores muy redondeados, hipoecoicos. Esta es una mujer de 34 semanas de gestación. Esperaron hasta las 37 semanas. Miren la mamografía, muy denso. Realmente pues no vemos mucho en este caso en particular. En la resonancia, mucho realce de fondo y las dos masas, un cáncer multifocal. Otra paciente de 42 años con 27 semanas de gestación que se presentó con engrosamiento de la piel y lesión palpable. Vemos el pezón invertido, una masa compleja, quística y sólida con mucha vascularización detrás del pezón y ganglio anormal. Otra paciente, 38 años, lactando, una masa pues francamente sospechosa, muy vascular. Este es otro triple negativo, también con ganglio positivo. Esta es la mamografía en esa paciente, difícil de ver, pero vemos una distorsión en esta área, más aquí, o sea, algo se ve anormal en la textura de esta paciente. Esta es la resonancia magnética, una masa redondeada, con centro necrótico, lo clásico que encontramos en un triple negativo. Esta fue una paciente interesante, 37 años con secreción sanguinolenta bilateral, que se presentó durante el tercer trimestre. Le hicieron un ultrasonido que fue negativo. Después de que tuvo el bebé, llegó donde mí, le hicimos la mamografía y vemos aquí la masa espiculada, ¿no? Y por ultrasonido, pues encontramos ya, el ultrasonido dirigido, pues ya lo vimos muy claramente. Esto se biopsió, fue un ductal infiltrante, hormonopositivo, HER2 negativo. En el otro seno, curiosamente, que también tenía secreción, no encontramos nada sospechoso. Se eligió mastectomía bilateral y solamente se encontró el cáncer que habíamos visto. Otra paciente, 32 años, 22 años de gestación, masa palpable, nuevamente ese pezón invertido, la piel engrosada, mucho edema intersticial, ganglio positivo, otro triple negativo. Vemos que es como la misma historia, masa muy grande, lobulada, no paralela, con refuerzo acústico posterior, y esta sí tenía múltiples imágenes adicionales, multifocal, ganglio positivo. Como conclusión, el tamizaje mamográfico no está contraindicado durante el embarazo o la lactancia. Existe un riesgo mínimo de irradiación fetal. Se puede y se debe hacer biopsia con aguja cuando esté indicado. La resonancia magnética con gadolinios sí está contraindicada durante el embarazo para la evasión del cáncer mamario. Entonces, ¿cuál es el papel nuestro? Tratar de identificar las pacientes de alto riesgo, recomendar a nuestras pacientes conocidas de alto riesgo que hagan evaluar a sus hermanas, por ejemplo, y como se dice pues por las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología, a partir de los 30 años. Educar a estas pacientes, decirle, oiga, si se van a embarazar, acuérdense que se tienen que hacer esto, háganse su mamografía antes de embarazarse, muy importante. Recomendar el tamizaje apropiado de acuerdo a lo que vimos de los criterios del Colegio Americano de Radiología en aquellas pacientes que tienen un embarazo planeado. Nunca dar un BRAF3 en una paciente que está planeando tener un embarazo. No se hace. Métale la aguja, descarte que sea algo antes de que se embarace y no esperar hasta que ya esté en embarazo. Hacer la biopsia profiláctica. Y no dejar pasar lesiones sólidas durante el embarazo sin vigilarlas o biopsiarlas cuando sea necesario. Muchas gracias.